No sé quién sentó al abuelo ahí, al lado del ventanal grande que da al jardín, pero ahí se quedó, siempre callado, serio, casi enojado, aunque no enojado del todo, concentrado solamente, apretando las cejas al centro de su frente, mirando el sol por la ventana a veces, la piscina, el pasto verde y la Blanquita, la perra que se está muriendo de vieja bajo la sombra del caqui que ya no da frutos hace años. Mira como si quisiera corregir algo de lo que ve, como si pudiera con la sola mirada quitar o poner algo a lo que está viendo. ¿Sabe de quién es la casa? ¿De quién es el jardín? ¿Cómo se llama el perro que se muere ante sus ojos? ¿Sabe cómo me llamo yo? O mis tías que pasan la voz, pero insistentemente a quitarle y ponerle tazas, baberos, platos, bajo la mirada extraviada de mis tíos, todos confundidos ese miércoles de su recepción oficial. Al otro lado de una barrera de vidrio invisible, todos sacando sándwiches de buffet para esparcirse por distintos lados del living y el jardín, lo más lejos posible de la mirada del abuelo, al que también evitan mirar de vuelta, sus ojos pasando por encima o por debajo de su presencia radiactiva. Callados primero mis tíos en el salón y tan habladores cuando se sientan a salvo, como pájaros en la cima de un árbol, riéndose sin terminar sus propios chistes, quemando como quien quema antorchas de papel de diario de anécdotas de hace 10 años, 10 días, 2 horas, atragantándose de sándwiches, té, café, jugo de naranja, buscando otro rincón del salón por donde estallar como petardos que anuncian su presencia y no dejan nada más que pólvora y humo detrás de sí. Las risas y las voces de mis tíos como relinchos y crujir de dientes, diría la Biblia, mirándose nerviosamente entre ellos para evitar que su mirada recaiga de nuevo en el abuelo que, por su parte, solo ve a mi prima Alejandra, que es muy alta y espigada, y fue bailarina profesional y no se parece en nada a nosotros, porque es igual a su mamá francesa. Siempre le gustaron las mujeres altas al papá, aclara la tía Adriana. Un nazi el papá, dice quejándose dulcemente. A mí me odiaba porque era gordita y chiquitita. Salía a su familia, no a la de mi mamá. Una vez más, el mito de mi abuela, que era un monumento de altura y gracia, según sus hijos, aunque en la foto solo se ve alta y bien dibujada, pero nada del otro mundo. 10 hijos, ni uno homosexual, ni uno con anteojos, ni uno cojo, ni uno manco, dice siempre el viejo de mierda, confirma el tío Edgardo, el nazismo del abuelo mientras imita torpemente su voz. Hijo de puta más grande, viejo culiado, y levantó una copa para felicitarlo. Y este es un extracto del libro del cual hablaremos hoy en esta nueva entrega del Traficantes de Cultura. Siempre es un gusto hablar con él, leerlo y disfrutar hablar con él sobre todo. Tuvimos la oportunidad de hablar con él hace 2 años respecto de un excelente libro de cuentos, Hotel Montana, y hoy lo recibimos nuevamente al escritor y dramaturgo Rafael Gumucio, autor de Los parientes pobres, su último libro editado por Random House y que muy amablemente aceptó la conversación con el podcast. Rafael, gracias por aceptar esta invitación. Oh, maravilloso este podcast de cultura y hablar de libros me parece una cosa maravillosa. El libro yo lo voy a resaltar y lo he resaltado también con otros amigos que han leído o por lo menos que han oído de tu última obra, que es muy graciosa, Mm. que tiene ese poco de todo, que es muy chispeante, es muy chilena, es muy graciosa, que tú le sacas la foto perfecta a la sociedad, a la clase alta al menos, o a los que se juran clase alta al menos. Y hablar, y también lo habla, y también citar algo que dijiste en El País, que este libro es como, tiene ricos sin ricos, es como que hay gente de campo, se habla de campo pero sin el campo. Es como los Mm. Beverly ricos pobres. Claro, Y hablar de la idea. es que son ricos, son familias que tienen como historia, que tienen como presencia simbólica, pero no tienen ya fortuna.
de ninguna especie y no tienen ya aterrizaje en la fortuna, digamos. Entonces, claro, son los parientes pobres y hay al frente una familia que sí tiene tierra y fondo, pero que están totalmente chiflados y completamente locos. Bueno, están todos un poco locos, digamos, en la novela. Pero sí, yo quise hablar de este mundo en que hay riqueza simbólica, como hay capital cultural, hay historias, pero no hay riqueza, digamos, no hay poder. Como esa fronda sin fronda. Es como lo único Claro, que tenemos es el apellido y hay que mantenerlo como sea. claro. Y después se casan con gente que tiene el mismo problema, digamos, y claro, se arruinan porque no, ya son generaciones de personas que no trabajan, digamos, trabajan muy poco. Y es bastante, yo conozco ese mundo bastante de cerca, así que no fue difícil para mí investigarlo. Y hablar siempre de esos parientes pobres, que porque hemos tenido siempre la misma discusión, o sea, siempre en cosas familiares como los parientes como los venidos a menos. Y si probablemente tú que nos estás viendo y escuchando no tienes esos parientes pobres, probablemente tú seas el pariente pobre. Claro, Es una discusión habitual en el fondo. siempre hay un pariente pobre y siempre somos parientes pobres de alguien, digamos. A no ser que seamos de las 5 familias más ricas que hay en Chile, todo el resto tenemos siempre este conflicto, que somos parientes pobres de alguien y tenemos los parientes pobres. Entonces, yo retraté un poco ese problema, porque además estos parientes pobres tienen un papá escultor. Entonces, de alguna forma su pobreza tiene que ver con que su padre se dedicó al arte, digamos, y los dejó a todos en una incomodidad, porque fue un escultor, pero no fue un escultor de éxito. Entonces, tiene la herencia del arte, que complica aún más su sentido del honor, que tienen al mismo tiempo también un sentido del talento, o algo parecido al talento que ellos quieren heredar de su padre, y que nunca lo tienen, digamos. No hay ninguno talentoso. Hay uno que es talentoso, pero se decide por otra profesión, o por otra vocación que no es el arte, digamos. Pero está la sombra del arte encima también. ¿Cómo, cómo fue construir este libro? Porque en el comienzo son 11 voces, creo, Mm, y sí, en un chat tipo WhatsApp, como un grupo familiar. Y hablar del problema del papá con la tía Esther. ¿Cómo fue construir estas 11 voces que se oigan cada una bajo cierto estatus? Porque como que está perdón, este hermano, a mí me suena como hippie que viviendo en Costa Rica, que es sí, como adora al padre, a pesar de sí. todo. Todos adoran al padre, digamos. Quizás Mm. Raimundo tiene visión más crítica, pero todos adoran al padre. Fue divertido construirlo porque yo estaba escribiendo muchas obras de teatro, entonces me inspiré mucho en este género que estoy explorando, que estaba explorando, digamos. Entonces, lo hice mucho como teatro, en el sentido que están estas 11 voces dialogando. Eh, y eso me parecía muy divertido, digamos. Entonces, como era complicado, pero como me divertía, lo podía hacer bien. Claro, claro. Y en el tema también porque el comienzo es cuando uno pregunta como, ¿cómo llama la atención del lector? ¿Cómo puede ser una patada en la cara? Hablar de este incesto entre el papá y la tía Esther, que son viejos que ya están quizá cruzando la última etapa de su vida, pero ya están seniles, en el fondo que no se reconocen, pero están como esta discusión y hablar del insecto como tema tabú, a pesar de que es el comienzo del libro y después el libro toma otros derroteros. Sí, bueno, es que el insecto es el gran tabú lo menos de Occidente, no sé cómo será en Oriente, también parece que según ¿cómo se llama? Lévi-Strauss es como prohibición. Entonces, quise empezar con eso porque me parecía muy, eh,
divertido, empezar con algo muy heavy, digamos, y después ir buscando otras cosas más heavy o difíciles que contar, digamos. Entonces me pareció que era muy divertido. Yo creo que además que el incesto es algo muy propio de la chilenidad, digamos. Somos una sociedad incestuosa, digamos, en que todos nos conocemos y somos todos un poco hermanos y claro, como hermanos que somos, a veces nos metemos con una suerte de parientes que uno tiene, digamos, que no son parientes siempre del todo, pero que tienen esa cercanía y ahí suceden cosas, digamos. Claro, la clase de la endogamia chilena. Sí, claro, muy fuerte. Y bueno, pasan cosas terribles, digamos, en las casas pasan estas mezclas que no son, muchas veces no son deseadas por las personas que las viven, pero que la viven igual. Ponía el tema del incesto como tema tabú porque también me hizo acordar del Galán Imperfecto, donde el tema en cuestión era el pene. Es como que, wow, es como que en libros como este, como hablemos algo de disruptivo para la sociedad, al menos. Como hablemos del pene en el Galán Imperfecto. Aquí hablemos del incesto, como un tema comienzo, como para comenzar el libro. Sí, un poco como un aperitivo. Bueno, que a mí me parece que si un libro no toca cosas prohibidas y cosas difíciles, entonces fome, digamos. Para mí eso es parte de la literatura, digamos. El poder decir lo que no se puede decir de otra manera, digamos. Entonces, sí, yo uso temas como medios prohibidos porque me parece que ahí hay una literatura, cómo se cuenta lo incontable, digamos. La literatura siempre tiene que contar un poco secretos, creo yo. Ujú. Entonces, yo hago eso, cuento secretos. Y en el Y sentido, ese es más, soy bien y es poco. más complicado, perdón, y es más complicado porque, claro, como estás contando secretos y siempre te va a decir, oye, ¿por qué contaste eso? O ya a esta altura da lo mismo. Lo mismo. No, Ujú. yo ya le he contado los secretos a todo el mundo. Lo que pasa es que también creo que lo que te justifica y lo que te explica es que tú también cuentas secretos tuyos. Entonces, no está siendo injusto, pero al mismo tiempo un poco justo, porque nos te estás salvando, digamos. Entonces, ahí hay una especie de justicia simbólica en que tú dices, mira, sí, te estoy contando un secreto, pero estoy contando los míos, así que no estamos a empate, digamos. Un empate muy frágil, pero bueno, pero un empate al fin. Eh, Así que yo puedo contar la vida de los demás, pero tengo que contar la mía. Claro, como para poder equilibrar la balanza. Claro. Así que sí. Así que cuento lo mío y cuento lo demás. Ujú. ¿Cuánto tiempo lleva, cuánto tiempo te llevó a hacer estos parientes pobres? Como 4 años, pero yo hice muchas cosas entre medio, así que fueron 4 años en que yo me dediqué a otras cosas, digamos. Entonces, pero sí, fueron como 4 años en que desde la primera frase que puse hasta la última. En tu caso, cómo funcionan? En tu caso, ¿funcionan como, quiero hablar de esto o simplemente te pones a escribir y de pronto, uy, creo que tengo algo? No, en este caso yo tenía claro lo que quería hacer, digamos. O sea, de qué mundo quería hablar, digamos. Y después salieron cosas que no tenían, lo que tú leíste ahora, que es ¿cómo se llama? La voz de la niña, eso se surgió después, digamos. Eso no surgió naturalmente. Entonces, había cosas que después iba desarrollando un poco la historia, pero el paso inicial yo lo tenía claro qué quería hacer. Bueno, y supongo que lo hice.
Conversamos con Rafael Gumucio, autor de Los parientes pobres, editado por Random House. Em, Quiero hablar del humor. A mí me gusta, si hay alguna de las cosas que me gusta habitualmente hablar en este podcast, como hablar de política, de amor, y también de humor. Y sobre todo Sí. porque, y el humor sobre todo porque en tus libros siempre está, no sé si buscado por ti, o simplemente se Claro. da. Es porque el humor siempre, hay momentos muy hilarantes. Mm. Bueno, a mí me encanta, digamos, yo soy un gran consumidor de humor y me encanta que la novela tenga humor, digamos, porque creo que es una emoción humana muy importante y yo creo que el humor puede decir cosas que no se pueden decir de otra manera. Entonces, lo juego con eso con bastante placer, digamos. Y el libro tiene humor, eh, pero también tiene horror, digamos. Pero pensé, ¿cómo puedes contar un insecto sin humor? Porque es una historia tremenda, digamos. Y entonces dije, no, pues si esto tiene que ser divertido para que sea soportable, digamos. Si no, es como terrible, digamos. Así que le Claro, puse. porque la relación con los hermanos cuando hablan de este incesto es como hay algunos que no les importa porque como que el viejo, el padre, como que ya está en su edad, como que ya que viva y Adriana, y sobre todo Adriana, como que se horroriza con la situación de que esto no puede ser. Claro, se horrorizan, sí, porque ella tiene porque claro, ella tiene una cosa un poco más seria que lo otro, pero lo otro, claro, lo otro, sobre todo lo que no quieren son problemas, entonces es un poco, que pasa mucho en la familia, mucha gente me dijo que le recordaba horriblemente su propia historia, digamos, su propia familia. Pero claro, lo que no quieren, lo que todos no quieren es estar metidos en este asunto. Y entonces, bueno, si hay insectos, bueno, habrá nomás, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Cachai? Y sobre todo yo creo que no quieren pagar plata, entonces es como muy patético, porque, bueno, imagínate. Entonces, yo me divertí mucho en eso también, en cómo ellos inventan razones para no ayudar, que son razones muy falsas, digamos. Porque en el fondo lo que les pasa es que no quieren meterse en ese asunto, digamos. Y entonces Adriana un poco revela esta mentira, digamos, esta estafa un poco, porque es un poco su rol hacer eso. Hasta que ella se encuentra en un problema, digamos, porque también está concernida, digamos, en esta historia y cuando se trata de ella también le cuesta. Entonces, bueno, es una... Es un juego que creo que puede ser divertido, digamos, para el lector. Quiero citar algo que dijiste en la misma entrevista para el diario El País. Cito, para mí, una de las cosas más raras que tienen mis libros es que todos hablan de la angustia de querer pertenecer a esa familia de la literatura chilena, de ser conocido, reconocido y aceptado dentro de ella, cosa que es completamente absurda, sobre todo a la edad que tengo. A mí me parece vergonzoso, pero veo que mis libros, que ahí está esa obsesión por ser parte del mundo de la literatura chilena, de una generación, de un mundo. Muchas veces lo que me ha pasado es que, como no hay dónde pertenecer, yo he tenido que inventar eso a lo que pertenezco. Gran parte de esa literatura chilena a la que yo quiero pertenecer, la he inventado yo. Y en el fondo es también hablar de pertenecer, tanto como cada uno de los protagonistas de esta historia, y en parte también tú como creador, es como dónde buscar. Y en el fondo también uno como lector que busca pertenecer de alguna u otra forma al libro que está leyendo y que está disfrutando. Claro, lo que pasa es que yo tengo como un trauma que quizás es completamente absurdo, que mi primer libro que publiqué, que se llama Invierno de la Torre, la crítica que recibió de los críticos, digamos, que eran los críticos de Mercurio en esa época, era, este libro no pertenece a la literatura chilena, o sea, este gallo no es escritor.
porque trabajaba en la tele, entonces era como, bueno, este gallo, en todo caso, este weón no es escritor, digamos, de este tipo. Y esto me ha traumado un poco y ha sido como un eterno elemento de mi búsqueda. Entonces, por ejemplo, el libro que escribí sobre Nicanor Parra, en gran parte es un libro sobre la idea de ser escritor. Era como una pedida de permiso a Nicanor para ser escritor. Lo que, por supuesto, como te digo, es absurdo porque ya he escrito 12 libros y algunos de esos libros han sido como importantes en la literatura chilena, digamos. Algunos de esos libros han abierto ventanas, no sé. Memorias Prematuras fue un libro que yo creo que fue muy importante en la idea de volver a la dictadura de la infancia, desde la sensibilidad autobiográfica, digamos, personal. Eh, pero yo sigo sintiendo que en el fondo no soy un escritor, digamos, y que soy una persona que trabaja en la tele, digamos, o que tengo este peso que, que de alguna forma compensar. Ujú. Pero como te digo, es súper absurdo. No, sí, que yo haya trabajado en Plan Z no me hace más o menos escritor, digamos. Yo creo que al revés, como una ventaja, digamos, eh, o una excentricidad, digamos. Pero yo siento como esta gente no me mira como un forastero, digamos. Como que te miran como alguien que no se toma en serio las cosas. Y de hecho, y ahí quiero volver al tema del humor. Como que a nuestra generación, o a cierta generación, o a Chile en realidad, como que le falta humor. Pues, sí, falta humor, a veces tiene costo también el humor, digamos. Eh, Ujú. Estos últimos años ha habido una gran vigilancia en torno al humor o en torno a cualquier disidencia intelectual, digamos, y que ha sido muy perjudicial, digamos. Yo creo que todavía estamos muy asustados. Yo creo que en algún momento eso nos va a quitar, espero. Pero sí creo que estamos muy asustados, digamos, todavía de que cosas que no podemos decir, que no, que son peligrosas, digamos, de decir. Y es como un peso, digamos. ¿Qué puedo decir, qué no puedo decir, digamos? Lo encuentro, por supuesto, totalmente eh, eh, absurdo, pero es así. Es así. Y cómo es mirar, y cómo es mirar el humor en Chile? Bueno, obviamente en tu calidad de director del Instituto de Estudios Humorísticos de la UDP. Eh, Mira, yo, gracias a ese puesto, a ese trabajo, he descubierto que hay mucha gente, que hay muchas formas de trabajo humorístico y que la verdad es que hay mucho, digamos, hay mucho en el pasado, hay mucho en el presente, hay mucho de relación entre el pasado y el presente que, que yo no sospechaba. Entonces, eso ha sido bien bueno. Lo he conocido un mundo que no conocía y eso ha sido súper rico, porque imagínate, pensar que no existe y después darte cuenta que sí existe, es como muy entretenido. Ujú. Así que en ese sentido me siento privilegiado, digamos. He estado en primera fila viendo un mundo que se está abriendo, que es interesante. Rafael, y en los minutos que nos quedan de esta conversación, hablar de las sensaciones. ¿Qué sensación te dejan los parientes pobres? Ya publicado, con circulación en librerías, tanto en formato físico como en digital. ¿Qué sensación te deja a ti? No, yo estoy muy agradecido de este libro, realmente se ha portado súper bien conmigo. Estoy como muy contento de lo que he conseguido, digamos. Era un libro arriesgado de alguna forma, porque tiene una forma
compleja, digamos. No está escrito así como de manera ordenada por un narrador que va ordenando en primera persona la novela o en tercera persona, digamos. La novela está escrita en muchas voces, entonces pensé que podía ser complicado y que iba a tener que explicar a mucha gente este gesto, digamos, pero no fue así, no tuve que explicar nada. Y eso me alegró mucho. Ahora sí, en los minutos que nos quedan de esta conversación, Rafael, quiero darte las gracias por tu tiempo. Sé que son días así como ajetreados entre tu labor de docente y las entrevistas con este libro recién estrenado, pero y también, y obviamente hablarte a ti, que nos estás viendo o nos escucharás, recomendarte a los parientes pobres, que, que es fascinante, que siempre es un gusto leer a Rafael Gumucio, y sobre todo la mirada, y sobre todo en la mirada nuestro polemista favorito del grupo de trabajo del Traficantes de Cultura, eh, porque tiene una mirada aguda que quizás no es la correcta, pero quizás no es la correcta para ciertos lados, pero también es una mirada que es necesaria como para conversar, como para decir, "Pero si somos esto, ¿para qué nos vamos a hacer los tontos? Para qué nos vamos a espantar o a rajar vestiduras? Si estos somos, siempre vamos a ser los parientes pobres de alguien. Y, y asumámoslo felices, contentos y todo eso. Es una novela fresca, es una novela que tiene, como lo mencionaste al principio, ese aire al teatro, y al teatro como a Zoom, como en la época Sí, del teatro virtual. Y tiene esa cosa virtual que se lee en los tiempos de hoy con una cosa más fresca, humorística, que tiene un poquito de todo, porque también tiene cosas tiernas, tiene cosas quizás horrorosas, pero también es la visual de una familia chilena que ya está, que como dice, que tiene la fronda sin ella, pero quiere aferrarse a ella como sea. Gracioso ante todo y obviamente se los recomiendo absolutamente. Rafael, estos minutos finales son tuyos para que digas lo que gustes respecto del no, libro, estoy de lo que quieras. agradecido, lo pasé muy bien esta entrevista y bueno, léanme porque yo lo escribí con mucho placer, con muchas ganas, así que yo espero que ese placer y esas ganas se reflejen en su lectura. Rafael Gumucio, autor de Los parientes pobres, editado por Random House en conversación con los traficantes de cultura. Mi estimado Rafael, muchísimas gracias. Sigan, la única persona que les puedo decir, sigan traficando. Al resto del mundo no, pero ustedes pueden seguir traficando. Nos quedamos con eso. Muchas gracias, Rafael, y a quienes nos están viendo y escuchando, gracias por estar ahí. Adiós.